Bien, buenos días y feliz sábado. Vamos a dar comienzo en esta mañana al estudio que hemos traído a Coalición en este día santo, y vamos a pedir la presencia de nuestro Dios en nuestro medio. Así que aquellos que puedan arrodillarse, arrodíllense. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y misericordia, y en esta mañana te agradecemos porque tu Espíritu Santo está en nuestro medio. Y en especial hoy lo necesitamos más que nunca, porque deseamos oír tu voz. Así que vamos a abrir estos escritos de tu palabra. Y no queremos interpretarlo. Solo que queremos aceptar exactamente lo que tú has puesto allí para nosotros. Queremos aceptar las enseñanzas bíblicas que tiene como significado este estudio. Bendice a cada oyente, a cada persona que nos está mirando a través de cualquier tipo o ya sea redes sociales o dispositivos. Te pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, en esta mañana vamos a estudiar en un tema, un estudio sobre el Melquisedec. Es un estudio que, si ustedes se darán cuenta, casi nadie habla sobre el Melquisedec. Casi nadie predica sobre este tema. Y es un tema muy amplio. Estoy tratando de comprimirlo para hacerlo en menor tiempo posible. Los videos, cuando se hacen, mayormente pasan de 1 hora y media. Ya se hace más difícil, inclusive por el escaso internet que tenemos acá, de editarlos, y trae muchos problemas. Así que tratamos de hacer esto lo más corto posible y al mismo tiempo llevarnos la enseñanza. El Melquisedec tiene algo para nosotros, algo que nos afecta positivamente y directamente a nosotros, y por eso es bueno que estudiemos el Melquisedec. Así que la pregunta es, ¿qué es un Melquisedec? ¿O quién es un Melquisedec? Porque tenemos entendido, cuando le pregunto a muchas personas, ellos me dicen que Melquisedec fue un rey, y tal parece que ellos creen que ese es el nombre del rey, Melquisedec. Y vamos a ver que el Melquisedec no es una persona, sino que es una orden especial que está en la Biblia. Ahora, ¿dónde comienza este asunto de Melquisedec en la Biblia? En la Biblia solo se menciona la orden de Melquisedec 3 veces. En Génesis con Abraham, en Salmo 110 de parte del Padre con el Hijo, y luego en el libro de Hebreo en los capítulos 5, 6 y 7. Así que basado en estos 3 lugares es donde vamos hoy a investigar exactamente qué es el Melquisedec, qué significa el Melquisedec. Veremos que no es una persona, será una orden, pero ¿qué tipo de orden? ¿Quién la creó? ¿Por qué existe? ¿Y en qué me afecta esto a mí directamente? A mí, cuando digo a mí, o sea, a nosotros directamente. Así que vamos a Génesis capítulo 14 y versículos del 17 al 20. Esta es la primera porción en la Biblia donde aparece el nombre de Melquisedec, o el personaje Melquisedec. Así que Génesis 14 del 17 al 20 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces el Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ojo con los detalles, dice aquí: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y sigue diciendo: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así que esta es la primera ocasión donde sale a reducir el nombre de Melquisedec, y como muchos leen en la porción que están leyendo de Génesis, creen que Melquisedec era un rey, como dice ahí, era el rey de Salem, y es cierto, él era el rey de Salem, y era un sacerdote al mismo tiempo. Así que son las 2 pistas que tenemos hasta ahora. Ahora, vamos a Salmos 110, versículos del 1 al 5, rapidito. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo es del Padre al Hijo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad.
desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Ojo con esa palabra juró. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y termina el versículo 5 diciendo, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y esto es un versículo clave, lo vamos a entender más adelante. Ahora, en hebreo, para la palabra orden, está en el Strong número 1700, que es la palabra dibra, deriva de la palabra hebrea dabar o debar, del Strong 1696, que significa hablar o por el hablar. Y tiene que ver con el significado en hebreo palabra que es debar. La orden o el orden de secuencia es puesto ya sea a través del hablar o por el mandato de la palabra o de palabra. Para que vayan entendiendo esa orden, el significado de la orden en Salmos. Bien, ahora vamos a Hebreos capítulo 5 rapidito. Versículos del 1 al 10, así que leo bien rápido. Dice, porque todo sumo sacerdote, y antes de continuar, vamos a ver de qué trata Hebreos 5, Hebreos 6 y Hebreos 7. Vamos a analizarlo con detenimiento y después ustedes lo leen con más calma en casa. Yo voy un poco más rápido. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ojo, que está comparando que el sacerdocio de Aarón, el sumo sacerdote, es alguien que tiene que ofrecer sacrificios por los demás, pero también por él mismo. Así que sigue avanzando. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, nadie puede ser sumo sacerdote a menos el que Dios determine. Eso es lo que está explicando. Sigue diciendo, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Quiere decir que Dios, el Padre, fue quien le dijo esa declaración al hijo. Y sigue diciendo, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ojo con esa palabrita, para siempre. Quiero que la mantengan en sus mentes. Y sigue diciendo el versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahora viene el versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí en griego la palabra para fue declarado es kataton taxin o taxi. Esto es en el griego, es el Strong 5010, orden secuencial o en el orden en sucesión apropiado. Es la orden secuencial de Melquisedec. O sea, que y fue declarado por Dios, dice el versículo 10 de nuevo, voy atrás. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden, ese orden secuencial de Melquisedec. Quiere decir que Melquisedec es una orden que va en secuencia. Alguien la toma, la deja, y alguien la toma y la deja. Y vamos ahora a Hebreos capítulo 6, versículos del 17 al 20 ahora en esta ocasión. O sea, ya vimos en el 5, en el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, ahora vamos a Hebreos 6, 17 al 20. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y ahora grábense la palabra juramento, porque la vamos a entender también. Por eso la pusimos allí, la reflejamos allí. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote,
quiere decir que Cristo entró en el lugar santo, hecho un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que, y continúa. Bueno, hasta aquí con la parte del capítulo 6 de Hebreo. Así que lean ustedes el resto después, pero hasta aquí vamos a leer el contexto. Así que donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, en Hebreos capítulo 7, vamos a ver qué nos dice. Porque en el capítulo 5, Dios declaró con su palabra que él era Melquisedec. En el capítulo 6, entró en el velo como sumo sacerdote y como Melquisedec para siempre. Ahora en el 7 vamos a ver qué dice. Y ojo que también aparece la palabra juramento en el capítulo 6 de Hebreos. La palabra juramento es importante. Ahora, Hebreos 7 del 1 al 10 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Quiere decir, ya está explicando de quién se trata este Melquisedec. Dice que cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melquisedec, y vamos a entenderlo el por qué. Es Melqui, significa una palabra, Sedec o Sedic significa otra palabra, y esas palabras son esas que están leyendo ahí. Rey, Melqui es un rey, y Sedic era justicia, por eso dice rey de justicia, y también rey de Salem, porque era rey de una ciudad que se llamaba Salem. Esto es rey de paz. Ahora, versículo 3 del capítulo 7 de Hebreos dice algo importante. Sin padre, o sea, este Melquisedec, sin padre, quiere decir que no es una persona. Sin madre, sin genealogía. Por eso que no es una persona, porque no tiene un nacimiento, no tiene una genealogía, no tiene ni papá, ni tiene mamá, porque es una orden, no es un ser, y no es un nombre de alguien. Si fuera el nombre de alguien, tendrían que contar la genealogía de ese Melquisedec. Tendrían que describir en la Biblia quién fue su padre y quién fue su madre. Por eso dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Sí, quiere decir que este Melquisedec, que no tiene ni genealogía, ni padre, ni madre, permanece sacerdote para siempre. Ahora, versículo 4. Considerad pues cuán grande era este. Ahora está hablando de la grandeza de Melquisedec en el capítulo 7 de Hebreo, y va a describir que está por encima del sacerdocio de Aarón. Y por eso dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Quiere decir que Hebreos está demostrando que el Melquisedec era mayor que Abraham. Y Abraham es el patriarca. De él desciende toda la descendencia de Jesús. Por eso Dios le dijo, de ti haré una gran nación. Sin embargo, está diciendo, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y sigue, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y sigue diciendo Hebreos ahora el capítulo 7, del 11 al 22. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio, y ojo con lo que estamos leyendo, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, si el sacerdocio de Aarón fuera lo máximo, ¿qué necesidad hay de que se levante ahora otra orden, la orden de Melquisedec? Simplemente hubieran dejado la orden de Aarón y se hubiera quedado allí.
pero está demostrando que hay una orden superior al sacerdocio de Aarón. Y sigue diciendo, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y sigue ahora, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Y vamos a ver de qué tribu se trata. Seguimos leyendo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, porque Moisés dio el sacerdocio a la tribu de Leví, y Jesús era descendiente de la tribu de Judá. Y versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Y sigue diciendo, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, porque el sumo sacerdote tenía que descender de Aarón. En los levitas eran todos los que servían en el templo, pero el linaje de sacerdocio tenía que venir por Aarón. Por eso dice aquí, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Versículo 17, pues se da testimonio de él. ¿Cuál es el testimonio? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Está citando Salmo 110, y eso quien lo dijo fue el Padre. Y sigue, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y ojo con el 21 ahora dice, porque los otros ciertamente sin juramento, ojo, vuelve a salir la palabra juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento, vuelve a repetir la palabrita, del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiere decir que los otros sacerdotes del linaje de Aarón lo hacían sin juramento, pero Cristo lo hizo bajo un juramento, y el juramento de Dios cuando dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el versículo 22 termina diciendo, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que lo primero que vamos entendiendo en el libro de Hebreos es que la orden de Melquisedec es superior a la orden de sacerdocio de Aarón. Que Melquisedec es lo máximo, ya que Abraham hasta le dio el diezmo a él. Y la palabra aquí de orden en hebreo es la palabra taksim. Y esa palabra taksim, que ya la vimos, está en Lucas capítulo 1 versículo 8, y vamos a ver qué dice Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, según el taksim, ahí está diciendo, habían 24 órdenes sacerdotales, y la orden de Zacarías venía por la casa de Abías, que era la octava. Eso está en Primera de Crónicas capítulo 24 versículo 10. Si ustedes van a Crónicas y estudian el capítulo entero, se van a dar cuenta. Yo solamente voy a extracto directamente la orden de Abías, qué orden era, y dice, versículo 10 de Primera de Crónicas, capítulo 24, la séptima a Cos, a la casa de Cos le tocó la séptima, y la octava a la casa de Abías, y de esa casa de Abías, que estaba dentro de las 24 órdenes que había sacerdotales, pertenecía a Zacarías. Pero el punto es que la palabra orden, ahí está igual la palabra taksim. Quiere decir que existen dos formas de recibir esta orden de Melquisedec, o por taksim, que es el Strong 5021, orden secuencial, o por dibra, orden verbal. En el libro de Hebreos se está hablando de una orden superior a la de sacerdocio de Leví, la orden de Melquisedec. Ahora, veamos también que la palabra Melquisedec se deriva de dos palabras que ya la hemos visto, Melqui, que es rey, y Sedec o Sedic, que deriva de la palabra Sadí, que es justicia, o Sadikim, o Sadijá, que es alguien que pregona, practica y enseña justicia. Y es importante este detalle, que pregona, practica y enseña. Con estas palabras la Biblia identifica o describen a las personas justas. Ser justo en la Biblia significa tres cosas. Primera, que practicas lo que es correcto conforme a la ley. Segundo, ser irreprensible conforme a la ley. O sea, vivir irreprensible conforme a la ley. Y tercero, alguien que camina con Dios, que es lo mismo que tener una estrecha comunión con Dios conforme lo exige la ley. Alguien justo en la Biblia es alguien que guarda leyes divinas. Por ejemplo, en Lucas 1,
versículos 5 y 6, miren cómo dice. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos. Ese justos identifica a una persona que guarda leyes divinas delante de Dios y andaban irreprensibles, otra palabrita, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, una persona irreprensible que no existe lugar por donde reprenderle. Así que así de serio el asunto con ellos. Ahora en Génesis capítulo 6, versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Ahí está de nuevo, era un varón que obedecía leyes divinas. Era perfecto, o sea, irreprensible en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahí tienen las tres características que identifica a una persona que anda en Taksim. Estamos descubriendo que Melquisedec no es una persona, sino que es un reinado, un papel, es una posición de autoridad. Es una orden. Yo puse reinado ahí, pero es una orden, pero es un reinado. El Melquisedec es quien reina, es quien dirige en esa ocasión. Ahora, como segundo asunto veremos que Melquisedec significa rey de justicia, que es también un pregonero de justicia. Porque un rey de justicia no es solamente un hacedor de justicia, sino que también es un pregonero de justicia. Ahora vayamos y descubramos quiénes fueron Melquisedec o quiénes fueron los pregoneros de justicia según la Biblia. Si vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, vamos a encontrar algo interesante. Dice en la Biblia que ustedes tienen, Reina Valera, que tiene la gran mayoría, quizás dice de la misma, que si tienen esta versión, dice lo mismo que está aquí. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Cuando le pregunto a algunas personas qué creen, qué entienden de ese versículo, entienden que era Noé con 7 más, o sea, su esposa y sus 3 hijos con sus 3 esposas. Y resulta que, o sea, que en total serían 8 con Noé. Eso es lo que a ellos les parece que dice ese texto. El texto dice de nuevo, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Ahora, si vamos a la Biblia textual, miren cómo dice 2 de Pedro 2.5. Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Aquí ya el asunto no parece ser que guardó a Noé dentro del arca con 7 personas más. Ahora dice que guardó a Noé, octavo pregonero de justicia. Vamos a ver cómo dice la King James, está traducida por supuesto, y dice, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, predicador de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Quiere decir que, bueno, y si vamos también a la Reina Valera Gómez, 2 de Pedro 2.5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es la misma traducción que trae la King James. ¿Cuál es el asunto? Que 2 de Pedro 2.5 no está hablando de Noé con su familia, que fueron 8 metidos en el arca. Está hablando de Noé como pregonero de justicia y está declarando que es el octavo o que fue el octavo. Ahora, ¿quiénes eran los otros 7 pregoneros de justicia? Entonces sería la pregunta. Si Noé fue el octavo. Cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 5, vamos a descubrir algo. Noé era el 10º en genealogía, pero 2 de Pedro lo está identificando como octavo, pero como pregonero de justicia. Vamos a entender qué es lo que pasa aquí. Vamos a ver la genealogía de Noé. Y voy a saltar los versículos, ustedes lo tienen en pantalla, capítulo 5, versículos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25, 28 y 29. Primero fue Adán, y de Adán, usted ahí lo tiene en pantalla, fue a Set, y de Set a Enos, que es el tercero, de Enos a Cainán, que es el cuarto, Mahalaleel fue el quinto, Jared fue el sexto, Enoc fue el séptimo, Matusalén el octavo, luego Lamec fue el noveno, y Noé fue el 10º en la genealogía. Pero Noé no era, o sea, 2 de Pedro no lo identifica como el 10º pregonero de justicia, lo identifica como el octavo.
El primero fue Adán, el segundo fue Set, el tercero fue Enos, el cuarto fue Cainán, el quinto Mahalaleel, el sexto fue Jared. Pero resulta que Enoc iba a ser el séptimo, no pudo ser el séptimo porque fue trasladado con Dios, fue llevado por Dios. Entonces cuando Jared murió, no estaba Enoc en el medio, en nuestro medio, se encontraba Matusalén, y Matusalén fue que formó parte del séptimo en asunto de librado de Melquisedec o pregonero de justicia. Y Lamec iba a ser el octavo, pero Lamec murió antes que Matusalén muriera. Por lo tanto, cuando muere Matusalén, al no existir Lamec, pasó automáticamente la orden secuencial para Noé, y por eso se representa Noé como el octavo pregonero de justicia. Así que, si Noé era un predicador de justicia en su generación, entonces la pregunta es, ¿quién era el Melquisedec al que Abraham le dio el diezmo en su tiempo? Y es una investigación, no hace falta profundizar mucho, usted va a encontrar, según el libro de Jaser, este Melquisedec era Shem, un hijo de Sem. Y el libro de Jaser es un libro mencionado por la Biblia, citado por la Biblia, y hay muchos otros libros que son citados por la Biblia, que aunque no forman parte del canon bíblico, la Biblia lo cita. Yo uso el libro de Jaser como un libro histórico, según la Biblia lo menciona. Y es curioso que la palabra Shem en hebreo significa el nombre, y uno de los nombres de Dios en hebreo es Hashem. Así que eso me llamó la atención. Ahora, dice la hermana White, fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo ha hablado a través de todas las generaciones del pasado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como un representante de su verdad, lo sacó de su país, lo separó de su parentela y lo apartó. Deseaba modelarlo de acuerdo con el modelo divino, deseaba enseñarle de acuerdo con el plan divino. Mensaje selecto, tomo 1, página 479, párrafo número 2. Ahora, la tradición judía identifica esto que pasó en Génesis 14 como una disputa familiar. Y de aquí donde vamos a entender el asunto entre Sem, Kedorlaomer y Abraham. Y en realidad vamos a ver que es algo más profundo que eso. Ahora, ¿por qué Kedorlaomer? Génesis 14, 17. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, que no mencionan aquí los nombres porque parece que ya no eran de tanta importancia, fueron reyes que se sumaron a Kedorlaomer. El principal era Kedorlaomer. Dice, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ahora, ¿quién era este Kedorlaomer? Él era un descendiente de Shem. Si vamos a Génesis 14:1, dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. ¿Quién era ese Elam? Porque Kedorlaomer era el rey de Elam. Si vamos a Génesis capítulo 10, versículo 22, dice así, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Esos eran los 4 hijos de Sem, un descendiente de Noé, un hijo de Noé. Ahora, Abraham también era un descendiente de Shem, pero a través de Arfaxad. Génesis 11, versículos del 10, y si continúan hasta el 26 van a encontrar lo mismo. Empieza la genealogía de Arfaxad. Y si estas son las generaciones de Sem, Sem de edad de 100 años engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y Taré, ya yo me crucé todos los demás versículos, ustedes lo continúan. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Quiere decir que Abraham desciende de Arfaxad, que Arfaxad es un hijo de Sem, y que Kedorlaomer desciende de Sem a través de Elam, que era otro hijo de Sem. Así que, ¿cómo siguió la línea de Melquisedec después de Abraham? O sea, de Shem pasó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Judá, a David, a Salomón, y luego de Salomón a Jesús. Y de Jesús la pregunta es, ¿a quién más? Y así fue la genealogía, más o menos a grandes rasgos, cómo pasó. Por eso tenemos en Eclesiastés capítulo 1, versículos 1 y 12, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Y dice el 12, yo el predicador
fui rey sobre Israel en Jerusalén. ¿Qué pasa con esa palabrita del predicador? Está mal traducida en la Biblia. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 y 19 dice, aquí vamos a ver que identifica a Cristo como un predicador. Dice aquí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué sucede cuando vas al original? La palabra predicó viene del griego 2784, que uso, de una afinidad incierta. Es proclamar específicamente verdad divina, pregonar, proclamar, heraldo. Quiere decir que Cristo no fue a pregonar, sino a predicar, sino a proclamar la victoria. Y esto es otro texto, primera de Pedro, capítulo 3, 18, que habría que estudiarlo, muchas personas lo interpretan mal. El punto aquí es, y esta orden de Melquisedec, según el libro de Hebreos, se nos extiende a nosotros. Estaba más atrás, analizando el asunto de pregonar y proclamar. Salomón se identificó como un pregonero. Por eso la habían puesto en la Biblia, en la traducción pusieron predicador. Era un pregonero de justicia. Y Cristo también fue un pregonero de justicia. Ahora, esta orden de Melquisedec, según el libro de Hebreos, vamos a ver que se extiende aún hasta nosotros hoy en día. ¿Y por qué se extiende a nosotros? Porque cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su yugo. Por eso Cristo dijo, ¿y qué pasa con la palabra yugo? Otra palabra que muchos no entienden bien. Dice Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el yugo a mí me suena como algo pesado o una carga que tengo que llevar. Es el yugo que se le pone a los bueyes, a los dos bueyes, para que los hagan dirigirse los dos al mismo lugar y por el mismo sendero. Y Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál será el yugo de Cristo? El próximo versículo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que no es un yugo pesado y es un yugo fácil. Ahora, la palabra yugo viene del griego 22:18, sugos, de la raíz de unir mediante unción. Entonces, cuando dice mi yugo es mi unción. Entonces yo leería el versículo así, de Mateo 11:29. Llevad mi unción sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Y el versículo 30 diría, porque mi unción es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿dónde aparece esta palabra unción? Para que entendamos un poco. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios, dice en tu Biblia, juntó, no, Dios no junta. Es lo que Dios unció, no lo separa el hombre. Cuando Dios pone su unción en tu matrimonio, cuando Dios pone su unción sobre tu cabeza, cuando Dios pone su unción sobre ti, es una unción. Eso es para siempre. Ahora, ¿de qué se trata la orden de Melquisedec? ¿Y cómo se le otorga la orden de Melquisedec a Cristo? Porque hemos visto que la unción de Cristo, vamos a ver que es su orden. Por eso estamos estudiando pedazos para ir entendiendo, para después tengamos el rompecabezas completo armado. A veces armas una parte, armas otra, y hasta que encuentre la pieza que une las dos. Ahora, vamos a entender de qué se trata la orden de Melquisedec y cómo se le otorga la orden de Melquisedec a Cristo. Vamos a verlo ahora. Hebreos 7, del 1 al 28, ya lo hemos leído. Voy a ir a los versículos importantes. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, y esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín, versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y versículo 11,
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió en el altar, porque está hablando de la tribu de Judá. Versículo 14. Ahora, versículo 15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de la vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Entonces vamos a entender algo. Quiere decir que esta orden de Melquisedec de Cristo fue hecha bajo un juramento. Por eso dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, vamos a ver esa palabrita orden. Y ustedes pueden seguir leyendo después el texto. Y bueno, llegamos al final donde dice, porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que hay un juramento en el capítulo 7 de Hebreos. Y vamos a encontrar, o vamos a entender cómo fue que Cristo tomó el orden de Melquisedec y al mismo tiempo nosotros participamos de ese orden. Ahora, ¿dónde se establece que Cristo era un Melech, un rey? Que es el Melqui, un Melech. Vamos a averiguar primero cómo es que se establece que Cristo era un rey. Es fácil. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 2. O sea, desde capítulo 1 y versículo 2 y capítulo 2, los dos capítulos primeros, 1 y 2, declara la genealogía de Cristo como rey a través de María y a través de José. Así que Cristo, obviamente, descendiente de David, de la tribu de Judá, Cristo era rey, por descendencia, por orden, por taxim. Ahora bien, ¿cómo fue que Cristo recibió su orden de sacerdocio entonces? Porque tenía que recibir la orden por Dibra o taxim a través de un gran sumo sacerdote. Y tenía que existir una declaración de parte de Dios según el libro de Hebreos. ¿Se acuerdan el libro de Hebreos, capítulo 5, que hubo una declaración de parte de Dios? En el templo estaban Anás y Caifás, pero estos no eran verdaderos sacerdotes. Juan el Bautista era el sumo sacerdote por taxim y por Dibra a través de su padre Zacarías, que era un hombre justo e irreprensible. Y en Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 15, encontramos lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Le está preguntando Juan. Y ahora Jesús le dice algo importante. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y antes de continuar les voy a decir algo. ¿Qué significa el bautizo de Cristo? Y muchos dicen, significa que él dio ejemplo para que todos se bautizaran. Eso es cierto. Eso es, digamos, como primer ejemplo. Pero hay algo más profundo todavía. Que la Biblia no lo presenta de primero porque nosotros, como no entendemos ni conocemos mucho de cómo era en ese medio, ni el lenguaje ni nada, entonces no entendemos lo importante que era el bautizo de Cristo. Fíjese, si fuéramos a tomarlo netamente como un ejemplo, Cristo se bautizó a los 30 años. ¿Deberíamos todos bautizarnos a partir de los 30 años? ¿Será que esa es la edad correcta para bautizarse? ¿De dónde sacan algunos que para bautizarte, y está bien dicho, pero de dónde sacan algunos que para bautizarse tienes que tener una edad donde ya tienes conocimiento de lo que es correcto y lo que no es incorrecto para que te puedas bautizar? Generalmente a partir de los 12 años aproximadamente. Hay muchachos de 8 años, 9 años, según su familia, si son familias cristianas adventistas y lo han criado desde cuna. Hay muchachos que se bautizan entre los 8 y 10 años. Otros se bautizan a partir de los 11, 12 años, 13, 14 años. Pero si vamos a tomar exactamente el ejemplo de Cristo, pues habría que haber esperado hasta los 30. Pero vamos a entender que sí es un ejemplo para aquellos que se arrepienten y se deben bautizar, pero hay algo más profundo en este asunto.
Así que Cristo le dice a Juan, deja ahora porque es necesario que sea cumplida toda justicia. O sea, si la palabra justicia tiene que ver con guardar leyes divinas, ¿cuáles eran las leyes que había que guardar? Que Cristo tenía que venir y ser bautizado por Juan. Porque de hecho Juan bautiza para perdón de tus pecados, perdón, para arrepentimiento de tus pecados, en el nombre del Mesías. No lo hacía en el nombre de Jesús, pero lo hacía en el nombre del Mesías que venía. Arrepentíos y bautícese, para cuando venga el Mesías los haya con el bautizo. Pero Cristo no necesitaba arrepentimiento, ya eso lo sabemos. Así que vamos directamente al asunto. Cuando habla de justicia, ¿de cuál justicia Cristo estaba hablando? En el libro de Éxodo capítulo 29 se registra la consagración de Aarón y de sus hijos. Aarón como sumo sacerdote y sus hijos como el linaje de sacerdotes detrás de Aarón. Comparemos el procedimiento de la consagración de Aarón y sus hijos a lo que sucedió con Cristo. Ustedes agarren Mateo capítulo 3 y agarran Éxodo capítulo 29 y los ponen en dos Biblias y van leyendo versículo por versículo y se van dando cuenta qué fue lo que pasó. En Éxodo 29:1 dice, esto es lo que le harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Primeramente, Dios los eligió a ellos. Así que ellos iban a ser sus sacerdotes. Ahora, después dice que Dios mandó a reunir a toda la congregación. Tenía que ser en público y era la entrada del tabernáculo. Este bautizo no podía ser en privado. ¿Cuál bautizo? Estoy hablando de Aarón y sus hijos. Ahora, lo que iba a suceder a Cristo tenía que ser en público también. Vamos a ver. Mateo capítulo 3, versículo 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Así que ahí había un tumulto de gente, no solamente los que venían a bautizarse, estaban los que ya estaban bautizados, estaban escuchando, y estaban los escribas, los fariseos, que venían a ver cómo le hallaban un error a Juan el Bautista. Así que en Éxodo 29:4 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Tenía que ser lavados con agua, y según la tradición judía, tenían que ser sumergidos en agua. Por eso es que ellos entienden que el pasar por el Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo, ellos los tomaron como un bautizo simbólico porque eran muchos para ser bautizados por mano de Moisés. Así que Dios los bautizó abriendo el mar, pasando ellos por el medio del mar. Ellos entendieron eso, y eso lo vimos en un programa de En Esto Creemos. Ustedes pueden buscarlo para que entendamos el asunto del bautismo. Ahora, en Mateo capítulo 3, versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Si subió del agua, porque era mucha agua. Porque si hubiera sido un jarrito, no hubiera sido subió del agua. Así que obviamente Cristo se bautizó, se sumergió en el río Jordán, y eso lo sabemos todos, no hay nada de qué investigar. Ahora, tercero, luego venía la unción de los sacerdotes. Después que le lavaban sus ropas y le ponían sus ropas nuevas, dice que venían y derramaban aceite en sus cabezas. Cristo fue bautizado en público, fue sumergido en agua, luego sale y Dios tenía que derramar sobre él su unción. Y si ustedes van al libro del deseado a toda la gente, en la parte del bautizo de Cristo, van a ver que dice que de parte del Padre salieron rayos de luz que descendieron en forma de paloma, su espíritu. Y su espíritu fue el que se posó sobre Cristo, porque el aceite en la Biblia mayormente significa el Espíritu Santo, y esto era lo que era derramado en la cabeza de los sacerdotes. Sobre Cristo fue derramado igual. Y ahí está en Mateo 3:16, donde dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Inclusive en Éxodo 29 van a encontrar que lavaban las ropas del sumo sacerdote para que estuvieran blancas y relucientes. Dice que Cristo le resplandeció su rostro cuando él salió de las aguas bautismales. Ahora, y después de esto, Dios habla como una confirmación para su Hijo delante de todos. Dice, deseado a toda la gente, yo no lo he puesto en pantalla, ustedes búsquenlo mucho, no quise llenar tanto el estudio, que los ángeles querían salir a proclamar, y fue el Padre directamente quien dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Así que ahí fue la declaración que todos escucharon y todos entendieron. Los que tenían que entender. Todos escucharon esa proclamación. O sea, hasta aquí era la dedicación sacerdotal de los hombres. Tenía que ser bautizado, elegido, bautizado y bautizado en público, a veces sido derramado el Espíritu Santo y una declaración de parte de Dios. Moisés fue la declaración para Aarón y Dios fue la declaración para Jesús. Y vamos a ver que la Biblia dice que Dios constituyó a Moisés Dios y a Aarón, su hermano, lo constituyó profeta. O sea, lo que hablaba Dios, Moisés, era como si lo hablara Dios. Ahora, hacía falta algo más para ser ungido como el Melquisedec, porque hasta aquí eras como sumo sacerdote. La declaración es como sumo sacerdote. Pero falta algo, ¿se acuerdan de la palabrita? El juramento. El juramento es lo que te hace conformar a la orden de Melquisedec como sumo sacerdote. Como Melquisedec, sumo sacerdote como Melquisedec. O sea, vayamos al momento justo antes de la muerte de Cristo. Ya Cristo se bautizó, comenzó su ministerio por 3 años y medio, y luego estamos justo al pie antes de Cristo morir. ¿Cómo Cristo iba a poder oficiar su propia muerte si él no era Melquisedec todavía? Y tampoco podía hacerlo como sacerdote, ya que mientras existiera el sumo sacerdote Anás, Cristo no podría ejercer su sacerdocio. O sea, ni podía ejercer sacerdocio y todavía no era Melquisedec. Y lo más lindo, que estaba a pocas horas de tener él que oficiar su propio sacrificio como el Cordero Pascual. Vamos a Mateo capítulo 26, versículos del 59 al 63, y vamos a encontrar algo glorioso aquí en esto, hermanos. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. O sea, estaban buscando gente que trajera falso testimonio. Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Y aquí viene, versículo 61, que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y ahora el sumo sacerdote, que no había podido encontrar nada para poder condenar a Jesús, se agarra de esta frase de Cristo con relación al templo. Y hablar sobre el templo o mal del templo era para ellos una blasfemia, era algo tremendamente deshonrable. Por lo tanto, el sumo sacerdote se agarra de este falso testimonio. Y como hay palabras de Cristo ahí mezcladas, pero ellos la tergiversaron y lo están presentando de una forma negativa, porque Cristo sí lo dijo. Pero no lo dijo con el deseo de que quiere destruir el templo. Él amaba el templo. Ahora, versículo 62. ¿Qué pasa con el sumo sacerdote? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? O sea, ¿no estás oyendo? ¿No dices nada? Mire lo que están testificando contra ti. Le estaba diciendo, versículo 63, mas Jesús callaba. Y si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo Cristo callaba. Frente a Pilato callaba. Y lo poco que decía cuando decía algo era, tú lo has dicho. Ahora, versículo 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, él necesitaba que Cristo hablara. Porque Cristo tenía que incriminarse él mismo. No hay forma de que ellos trataran de incriminar a Cristo según la ley, según la gente. Entonces necesitaban que Cristo se incriminara. Y si Cristo decía algo que el sumo sacerdote había escuchado de su parte y no le había gustado, si él lo repetía en esa ocasión, ya para él era suficiente prueba para poder condenar a Jesús. Y por eso dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿cuál juramento era este en el cual pusieron a Cristo? Cuando le digo, te conjuro por el Dios, que digas, te pongo bajo juramento, es lo que le están diciendo. Te pongo bajo juramento, bajo Dios. Cuando usted va a un juicio y levanta la mano derecha y dice, jura decir la verdad, es que te ponen en juramento. Y a Cristo le estaba diciendo esto. Te pongo en juramento bajo el Dios viviente. Dinos. Fíjate, nadie había venido a hablar de que él había declarado que era el Cristo.
La única cosa que encontraron era decir que él dijo que iba a destruir el templo y que lo podía hacer en 3 días. Pero ahora el sumo sacerdote está diciendo algo que Cristo decía y que a él le molestó y quería presentarlo ante ellos como una blasfemia. Y eso hay que buscarlo por el Levítico para que lo puedan entender. La ley de la blasfemia. Y por eso le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es ese juramento? Levítico capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice este juramento? Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Quiere decir que si eres citado frente a un tribunal porque fuiste testigo de algo y no declaras lo que viste, lo encubres, te lo callas o declaras algo diferente a lo que viste, eres encontrado culpable. Y ese juramento Cristo lo conocía. Y ahora el sumo sacerdote quiere ponerlo en evidencia. Vamos, ahora lo vas a decir tú mismo. Tú vas a decir lo que yo quiero que digas. Porque yo sé que tú vas a decir la verdad. Porque si dices la mentira, serás condenado por el Padre, como quiera. Y si dices la verdad, te podremos condenar nosotros. Así que para él tenían a Cristo entre la espada y la pared. No había escapatoria. Te conjuro por el Dios viviente, dinos si eres tú el Cristo. Ahora, este juramento es el mismo juramento que habla el libro de Hebreos. Y usted dirá, ¿cómo? Sí. Este era el juramento que convertiría a Cristo como en Melquisedec. ¿Por qué el sumo sacerdote hizo esto? ¿Qué fue lo que hizo el sumo sacerdote cuando escuchó a Cristo hablar? Dice Mateo 26, 64. Miren la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Esto es lo que quería el sumo sacerdote. Cristo no podía decir tú lo has dicho. Y Cristo hasta ahora estaba diciendo, las pocas veces que hablaba, tú lo has dicho. Pero por eso Cristo sabía que tenía que declararlo ahora. Y por eso Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo. Pero aparte de que tú lo has dicho, yo lo voy a decir ahora. Yo lo voy a declarar. Y ahora le declara algo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Por eso fue que el sumo sacerdote lo puso bajo juramento, porque quería que Cristo dijera estas palabras que él iba a tomar como blasfemia. Porque para él era una blasfemia decir que eras hijo de Dios, porque decía él, te haces igual a Dios. Y tiene que investigar el libro de Juan. Miren los evangelios en la parte de la crucifixión de Cristo para que puedan ver cómo la Biblia explica que él decía, cuando le declararon a Pilato, es reo de muerte porque dice ser Dios, porque se hace ser hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, pues es Dios entonces. Entonces, ahora Cristo se lo declara. Tú lo has dicho, mas yo os digo. Pero yo os digo. ¿Y qué pasa después de esto? Bueno, en Hebreos 7:20 les recuerdo, está el versículo que dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que, ahora Cristo hace el juramento. Ya Cristo se convierte en el Melquisedec. Y también es sumo sacerdote. Pero aún así, todavía no puede oficiar su muerte como el Melquisedec, sumo sacerdote. Porque existe Anás, que está delante de él. No puede pasarle por arriba. Él no puede decirle al pueblo simplemente, eres un falso sacerdote, yo soy el que voy a oficiar mi muerte. No puede hacerlo. Entonces, ¿cómo podría Anás dejar de ser el sumo sacerdote y Cristo tomar su lugar como el verdadero y legítimo sumo sacerdote? Ahora, antes de continuar con este relato, vayamos a Levítico capítulo 10, versículo 6. Porque para que entiendas qué es lo que va a hacer el sumo sacerdote ahora, tenemos que entender cuán malo fue lo que hizo. En Levítico capítulo 10, versículo 6 dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo,
para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Ahora, si tú rasgas tu vestido sacerdotal, mueres. Si tú rasgas tu vestidura sacerdotal, tú anulas tu posición, tú quedas descalificado. Y por eso le digo, ni aún, normalmente en tiempo de luto, rasgaban sus vestiduras. En tiempo de dolor, sus vestiduras, los reyes lo hicieron. Pero el sumo sacerdote no podía hacerlo, porque no se puede romper el traje sacerdotal del sumo sacerdote. Porque en él están todos. Se estaría rompiendo las tribus, estaría rompiendo el sistema de profecía del Urim y el Tumim, estaría rompiendo toda justicia. Y la justicia de Dios no se puede romper. Entonces vamos a descubrir que Dios da una instrucción especial porque Él no quiere que vaya a ocurrir ningún accidente. Porque fíjese, ni por accidente que se te enganchó el vestido, se taló y se te rompió. Aunque fuera por accidente, que sería el pecado de omisión, si quieres llamarlo así, igual eras descalificado. En Éxodo 28:32, miren lo que Dios mandó hacer. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un cozolete, para que no se rompa. Cozolete significa una malla. Esta era puesta como un refuerzo adicional al pectoral del vestido del sumo sacerdote. Era una malla que tenía alrededor del cuello para que nunca se rajara, porque de abajo hacia arriba no se iba a rajar. Mayormente se podría rajar de arriba hacia abajo. Y tenía una malla que le servía de cuello, porque ni por accidente, era un refuerzo extra que Dios había mandado. Ahora veamos qué sucede en el resto del relato de Cristo con Anás. Ahora sí van entendiendo, ya se imaginan qué pasó, ya se acuerdan. Mateo 26:65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y el sumo sacerdote quiso hacer lucir la declaración de Cristo, el juramento de Cristo. Lo quiso hacer lucir tan malo que rasgó su vestidura, para que la gente diga: miren hasta qué punto este hombre se ha sentido indigno de lo que ha dicho este Mesías, o este que se hace llamar por el Mesías. Pero él era un falso sumo sacerdote. Y algún día hablaremos de los falsos sumos sacerdotes. El falso sumo sacerdote no tiene en cuenta los mandamientos de Dios y quiere enseñar mandamientos de hombre. Por eso a él no le importó la importancia de su traje, porque él no vivía un verdadero sacerdocio. Y automáticamente, cuando rasgó su vestidura, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué se imaginan? En este momento y con esta acción, Anás queda descalificado. Él acaba de anular su posición como sacerdote, y Cristo en Melquisedec pasa a ser el legítimo y verdadero sumo sacerdote frente al Padre y al universo, para oficiar el sacrificio del Cordero Pascual, su propio sacrificio en la cruz del Calvario. Y esto es algo tremendo, cómo Dios hace que todo se cumpla en su momento. Ahora queda un último peligro. Y usted dirá: ¿otro más? Ya Anás quedó descalificado. Ahora Cristo era el sumo sacerdote y Cristo sube la cruz. Pero Satanás no descansa. Y él deseaba romper las vestiduras de Cristo para descalificarlo a él también de su sacerdocio, pero Dios no lo impidió. Fíjense que en Juan 19, 23 y 24 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, los dividieron en 4. ¿Y qué pasó? Una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. El manto lo dividieron, una para cada uno. Y dice: tomaron también la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Ahora, entonces dijeron entre sí: si llegan a romper la túnica de Jesús, ese vestido de Jesús, si llegan a romperlo, Cristo quedaría descalificado. Y por esto está ahí en la historia, y la gente lo lee, o antes lo leíamos y no lo entendíamos. Y desde el momento desde que empecé a entenderlo hace años atrás,
Ahora se me hace más sentido cómo el diablo quería quitarle también el sacerdocio a Jesús. Y por eso dicen los soldados del versículo 24, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, solamente quedó marcada como para por donde la iban a dividir, pero no llegaron a partir. Le dicen, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Eso está en Salmo 22. Dice Elena de White, la obra de Cristo finalizó cuando murió en la cruz, clamando a gran voz, consumado es. El camino estaba abierto y el velo se había partido en dos. Ahora los pecadores podían acercarse a Dios sin presentar ofrendas sacrificiales, sin el servicio de un sacerdote. El Señor Jesucristo sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Y sigue diciendo, el cielo era su hogar, había culminado su labor en el terreno de la humillación y su conflicto, ascendió a los cielos y para siempre está sentado a la diestra de Dios. Y ahí está la cita, cuando somos bautizados participamos de la herencia de Cristo, de la unción, de ese yugo de Cristo, de esa unción. Participamos del yugo de Cristo, que es la unción de Melquisedec, y es por esto que Cristo dice en Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué? Porque todos los que son nacidos en el reino de Dios, todos nacen como Melquisedec. Ahora, ¿para qué se nos es entregado la orden del sacerdocio de Melquisedec? ¿Qué es lo que en realidad estaba pasando en Génesis 14 con estos 5 reyes haciendo guerra contra Kedorlaomer? Y usted dirá, ¿y tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso. Génesis 14:4 dice, 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. En Salmo 2, versículos de 1 al 12, ustedes léanlo después, dice el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, y la palabra ahí ungido, para que entiendan, es la palabra Mashiach, que es persona consagrada como rey, sacerdote o santo. El ungido era el Melquisedec, era el Mesías, era el sacerdote, era alguien santo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y todo tiene que ver con esto. ¿Qué quería hacer Kedorlaomer? Él quería romper las ligaduras de las enseñanzas de Dios. Y ustedes dirán, pero ahí está el rey de Sodoma. Cuando Sodoma no estaba corrompida de la forma que estaba cuando tuvo que venir Cristo a destruirla. Ahora, en Salmos 23, versículo 3, vamos a entender qué son las ligaduras y las cuerdas del ungido. Y usted dice, en Salmos 23, ustedes lo leen todos los días y no se imaginan lo que significa. Dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Recuerden, estamos averiguando qué significa cuando dice en versículo 3 del Salmo 2, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, está hablando de Jehová. Ellos querían romper las ligaduras de Jehová. Querían eliminar las cuerdas de Jehová. Vamos a ver qué son esas ligaduras. En el Salmo 23 dice que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra justicia ya sabemos que son alguien que guarda leyes divinas. Son sendas divinas. ¿Qué son las sendas divinas? La palabra sendas viene del Strong 4570, que es la palabra magal o magalá, y significa baluarte como circular, ciclos, esto es ciclos de justicia. Lo que Salmo 23 está diciendo es, me guiará por ciclos de justicia por amor de su nombre. ¿Y cuáles son los ciclos de justicia para el cristiano en la Biblia? Y en otros temas hemos explicado un poco más sobre esto. Si van al tema donde hablamos sobre la orden de Zacarías, ustedes van a entender los ciclos de justicia. Pero vamos a verlo aquí rapidito. Génesis 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La palabra y estación es Moadim, Moed o Moadim, del Strong 4150, que son tiempos cíclicos, estación, festival, festivales, fiestas.
En Levítico 23:2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas, estos son los Moadim, solemnes de Jehová, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Y Dios hace una declaración allí bien grande. Estos son mis tiempos señalados. ¿Y qué pasó con estos tiempos señalados? Hemos visto que en Daniel 7:25, ¿qué quería hacer Roma? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y no solamente se va a conformar con eso, y sigue diciendo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, las sendas, los ciclos de justicia, las estaciones, las fiestas. Eso es lo que querían destruir. Ellos en su tiempo, al igual que Roma en nuestro tiempo, querían cambiar los tiempos y la ley de Dios, y por eso tenían sometido a estos reyes. Que Dolaomer en realidad significa el rey de la diosa, rey de la diosa del Am. Y ellos querían cambiar todas las cosas que se estaba enseñando desde Adán en ese tiempo. Y después pasó por Noé. La voluntad de Dios siempre ha sido formar un reino de reyes y sacerdotes para que en estos tiempos sean proclamados los ciclos de justicia de Dios, que es lo mismo que los tiempos y la ley de Dios. Entonces somos llamados a ser Melquisedec, porque alguien se tiene que levantar para proclamar los ciclos de justicia, para proclamar las estaciones, los tiempos señalados de Dios, la ley de Dios. Por eso es que en Apocalipsis 5:10, y lo voy a leer de la Biblia textual, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Reyes y sacerdotes. ¿Qué cosa es un Melquisedec? Es un rey y es un sacerdote. Es un pregonero de justicia. Es un rey de paz. Por eso es, hermano, que la orden, la unción de Melquisedec de Cristo pasa a nosotros. Porque cuando somos bautizados en su sangre, heredamos por Taksim y por Dibra y por su palabra y por su declaración y por el juramento, heredamos la misma orden de Melquisedec. Dios quiere Melquisedec en este tiempo. Dios ha dado su unción de Melquisedec para este tiempo. Y esto abarca mucho más. Hoy no quiero irme del tema, solamente estamos concentrados en qué es un Melquisedec. No es una persona, es una orden secuencial, es un título, es un reinado. Y ese es el punto que quiero dejar en sus mentes. En este tiempo donde se han levantado muchos en contra de lo que Dios ha establecido. Y termino con esto. Dice esta cita, los gobernantes de Jerusalén han recibido informes de que Jesús se aproxima a la ciudad con un gran concurso de gente, pero no dan la bienvenida al Hijo de Dios. Salen con temor a su encuentro, esperando dispersar la multitud. Cuando la procesión está por descender del monte de las olivas, los gobernantes la interceptan. Inquieren la causa del tumultuoso regocijo cuando preguntan, ¿quién es este? Los discípulos, llenos de inspiración, contestan. En elocuentes acordes repiten las profecías concernientes a Cristo. Adán os dirá, esta es la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Preguntadle a Abraham, quien os dirá, es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Jacob os dirá, es Silo de la tribu de Judá. Isaías os dirá, Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías os dirá, la rama de David, Jehová, justicia nuestra. Daniel os dirá, es el Mesías. Oseas os dirá, es Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová es su memorial. Juan el Bautista os dirá, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El gran Jehová ha proclamado desde su trono, este es mi Hijo amado. Nosotros, sus discípulos, declaramos, este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo. Y el príncipe de los poderes de las tinieblas lo reconoce diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios. Deseado a toda la gente, página 532. Este es el Melquisedec. Esta es su profecía. Y esto es lo que la Biblia habla acerca de esta orden
tan importante, que la tengamos en cuenta y que tomemos en cuenta de quiénes somos, qué unción tenemos, qué poseemos dentro de nosotros y qué poder tenemos en el nombre de Jesucristo para proclamar las verdades dichas en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que hayas entendido este estudio abstracto, conciso, pero indaga un poco más. Hay mucho más sobre Melquisedec. No hemos querido abarcar mucho para hacer el video, no hacerlo tan largo, pero espero que hayas entendido en esta ocasión y que te hayas regocijado como yo lo hice a medida que hemos ido descubriendo cosas en la palabra de Dios. Vamos ahora una vez más. ¿Te quieres poner de rodillas nuevamente? Podemos hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en este día hemos abierto tu palabra y es un gozo para nosotros descubrir tantas cosas en ella. Aún más, no solamente las cosas con relación a tu Hijo Jesucristo, a tu plan de salvación, a las cosas secretas para los hombres, sino de conocer que nosotros también estamos involucrados en esto. Gracias, Padre, porque tú nos amas tanto, que no solamente nos has amado y nos has dado vida eterna, sino que también nos has dado la unción de tu Espíritu. Es la unción de Cristo, la unción de su orden, la orden de Melquisedec. Permite, Padre, que vivamos con esta verdad en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que entendamos que tenemos un propósito, que existimos para un propósito, y que ese propósito se cumplirá. Gracias porque en Cristo Jesús obtenemos la salvación, la vida eterna y el señorío. Gracias porque Él ha hecho reyes y sacerdotes para ti. Que en este día sigamos contemplando las maravillas de tu palabra y sigamos en meditación contigo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.